Bendiciones. Mi nombre es Alexis Taveras, pastor de la Iglesia de Dios de la Profecía en la ciudad de Rosemead. Es una ciudad ubicada en el sur de California, hacia el este de la famosa ciudad de Los Ángeles. Estamos aquí para servirles y esta es una grabación especial para el programa Conectados con Dios de nuestra hermana Marisol Martínez, a quien saludamos. Un abrazo muy cordial para ella y para su familia y para todos ustedes que son fieles a este maravilloso programa. Muchísimas gracias, hermana Marisol, por el privilegio de compartir con su audiencia. Y vamos a hacer dos cosas en este día. Vamos primero a presentarles nuestro material escrito. Son dos libros. Hemos tratado de hacer este programa para Conectados con Dios y este es el momento, en medio de la cuarentena, en medio de la crisis por el coronavirus. Es el tiempo que Dios ha provisto para presentarles a ustedes este material, y precisamente pues se le aconseja a la gente que en medio de esta pandemia se ocupen, no que se preocupen, sino que se ocupen en algunas cosas, entre ellas pues la buena lectura. Este material escrito son dos que el Señor nos ha permitido publicar. El número uno es Reflexiones. Reflexiones es un libro que tiene alrededor de 280 reflexiones. Y estas reflexiones nacieron en mis tiempos devocionales, trabajos de seminarios, enseñanzas, sermones, en celebraciones de días internacionales también. Y estas reflexiones son ideas, especialmente maestros, predicadores, pastores. Aquí tienen 280 ideas sobre las cuales trabajar. Y a veces nosotros como pastores, como predicadores, como maestros, lo más difícil es la idea sobre la cual trabajar. Una vez llega la idea, todo lo demás fluye. Y para que sepan de qué estamos tratando, les voy a leer la primera reflexión de las 280 que hay acá, y así ustedes más o menos pueden sentir, ¿verdad? Recibir el sabor a qué nos referimos con este libro. Reflexiones, la bienaventuranza de volver en sí. La primera reflexión la titulé La espada llameante. Génesis capítulo 3 versículo 24 cita que el jardín del Edén es sellado con querubines y con una espada encendida. Todo esto con el propósito de que el hombre no pueda regresar a él. Interesantemente, en el tiempo de la ancestral Sumeria, posterior a los escritos bíblicos, la espada en llama representaba la más perfecta seguridad. Los antiguos, ¿verdad? Tenían a la espada llameante como si fuera el seguro más perfecto de una puerta. Todos estamos de acuerdo de que la espada ardiente estaba allí para cerrar de manera segura la entrada al jardín. Independientemente del antecedente sumerio antes mencionado, podemos ver acá dos elementos. El primero es la espada y el segundo, las llamas, el fuego. Estos dos elementos nos hacen pensar en Ezequiel 21. Allí ambos elementos representan la ira y los juicios de Dios. En el verso 6, la espada cortará a todos.
De Ezequiel 21 estoy hablando. Verso 11, la espada será entregada al matador, es decir, vendrá la muerte. Ezequiel 21, 31, el fuego de su enojo se encenderá sobre Israel y lo entregará en mano de hombres temerarios, artífices de destrucción. Ezequiel 21, 32, el fuego arrasará de tal manera que no quedará ni memoria de ellos. Asimismo, en tiempos escatológicos, donde se derramarán los juicios de Dios sobre la tierra, estos dos elementos, espada y fuego, están muy presentes también. Por ejemplo, Apocalipsis 19, versos 11 al 15, dice que de la boca del fiel y verdadero sale una espada aguda para herir a las naciones. En cuanto al fuego, todavía se hace más énfasis en él durante este último libro de la Biblia. He aquí una muestra de ello. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Apocalipsis 19, 17 al 18. Podríamos concluir diciendo la espada y el fuego revolviéndose por todas partes para que el hombre no pueda entrar al jardín, representa la exclusión del pecador, los juicios y la ira de Dios contra el pecado. El hombre no podrá volver a entrar al paraíso por sí mismo. Necesitará el permiso de Dios para entrar en comunión con Él. Y es aquí donde Jesucristo se convierte en el único camino posible para poder entrar nuevamente en aquella presencia hermosa de Dios. El Evangelio de Juan lo dice de esta manera: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Capítulo 3, verso 36 del Evangelio de Juan. ¿No quieres que su ira te alcance? ¿Que su espada te corte? Entonces reflexiona en la manera que has estado viviendo y preocúpate por recibir la sabiduría que viene de parte de Dios para tu vida. Son 280 reflexiones, pensamientos diversos. Este primer pensamiento tiene que ver con ese mensaje eterno de que el hombre se perdió y Dios ha venido a rescatarlo, teniendo como único camino Jesucristo. No había manera de que el hombre entrara nuevamente al jardín por aquella espada llameante que representa la ira de Dios, la destitución del hombre de la presencia de Dios. Pero qué bueno que hay un camino que es Jesucristo. Sobre este pensamiento se pueden elaborar muchas otras predicaciones, enseñanzas. De eso se trata el libro Reflexiones, 280 pensamientos sobre diversos, variados temas. El segundo material es un comentario al Evangelio de Mateo conectado con el drama de la nación de Israel. Este material surgió de la cátedra del doctor Thomas Gibbons en el seminario Fuller, donde Dios me permitió cursar la maestría en divinidades, y esta materia fue algo que me impactó, este comentario al Evangelio de Mateo, y yo creo que todo creyente debe leer esto, porque muchas veces leemos el Evangelio totalmente desconectado de su raíz, que es el drama de la nación de Israel, y por esa razón a veces no entendemos correctamente, ¿verdad?, qué hay detrás de cada verso, qué hay detrás
de cada confrontación de Jesús con los fariseos, con los escribas. Así que hay mucho de lo que nosotros llamamos hermenéutica en este libro. Vas a aprender mucho porque a través de este ejercicio lo que vas a aprender aquí te va a ayudar a interpretar otros libros del Nuevo Testamento también. Así que les encargo, ¿verdad?, la lectura de estos dos libros, algo con lo que los evangelios comienzan, y a mí me apasiona mucho ese tema, es darle la honra debida a la mujer. Cada uno de los evangelios, de los 4 evangelios, de alguna manera retribuye, restituye, paga la deuda social que hay con la mujer, con el género femenino. Y el evangelio de Mateo, ¿verdad?, como parte de los 4 evangelios, él de una manera hermosa hace esto de pagar esta deuda a la mujer. En la genealogía citada por Mateo de el Mesías se menciona a 4 mujeres, y estas 4 mujeres, Tamar, Rahab, Ruth, Betsabé, las 4, aparte de ser mujeres, son gentiles. Tamar se viste de prostituta, Rahab era una prostituta, Ruth una moabita, algo que ustedes saben, hasta la 10ª generación, decía la ley, no formará parte un moabita del pueblo de Dios. Y Betsabé, la esposa de Urías el Eteo, ella era etea. Así que nos dice Mateo que estas 4 mujeres pecadoras, Betsabé una adúltera, también pecadoras las 4, ¿verdad?, son introducidas a la genealogía del Mesías. Eso es algo precioso, y así a su manera también los otros 3 evangelios restituyen, ponen a la mujer en su debido lugar. Dios bendiga a las mujeres. Y bueno, así sucesivamente hay una serie de comentarios aquí sobre eso, y sobre todo el evangelio de Mateo. Ahí está, ¿verdad? Es una lectura, no es una lectura que le va a entretener, es una lectura que le va a enseñar a usted, le va a alimentar. ¿Dónde obtenerlos? Pues ahí está, en la famosa página de Amazon.com, y también hay una página web donde se vende mucho material cristiano, que es lulu.com. Ahí está también disponible nuestro material. Aquí estamos una vez más para el programa Conectados con Dios, haciéndoles esta oferta a ustedes de que pueden adquirir estos libros. Pastores, maestros, predicadores, cristianos en general, va a ser un material que va a bendecir sus vidas. Eso fue lo número 1. Lo número 2 que vamos a hacer en este momento es darles una palabra en medio de esta situación, en medio de esta crisis. Quiero darles lo que Dios ha puesto en mi corazón. Dios ha puesto en mi mente este tema, ¿verdad?, de Hechos 17:30 al 31. Yo creo que este es un tiempo de arrepentimiento, es un tiempo de volver a Dios,
Y dice la palabra: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día, el Señor ha establecido un día en el que juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Alabado sea el nombre del Señor. Así que el Señor manda, no es una opción. El Señor manda a toda la raza humana, a todos los hombres, que nos arrepintamos, cambiemos de mente, cambiemos de vida, volvamos de frente a Él, que le pidamos perdón por nuestros pecados. En este tiempo de cuarentena, en este tiempo en que se apagaron las luces en Las Vegas, que se cerraron los clubes, que se cerraron los bares, que se cerraron los diferentes centros comerciales. Este es el tiempo no de lamentarse, sino de volver a Dios. No es el tiempo de quejarse y de pensar que se terminó todo. No, al contrario, es el tiempo de un nuevo comienzo. Alabado sea el nombre del Señor. Yo creo que el Señor ha permitido que el mundo se detenga para recomenzar otra vez, para que tú cambies de rumbo el estilo de vida que hasta ahora has estado llevando. En ese sentido, te quiero traer esto, que es lo que he estado tratando durante esta cuarentena como pastor. Los mensajes que he dado han sido en base, en parte, porque ha sido mucho más que esto, pero un resumen para el programa Conectados con Dios. Aquí está el arrepentimiento de David, de Pedro y de Pablo. El arrepentimiento de David lo vemos en el Salmo 51, el de Pedro en Lucas 5, 1 al 11, y el de Saulo, Hechos capítulo 9. Estos tres grandes hombres de la fe en un momento determinado se arrepintieron. David tuvo su momento de pecar, se arrepintió. Pedro tuvo su tiempo de vida sin estar comprometido con Dios, pero llegó un momento en que cambió de vida, de rumbo. Saulo también en un tiempo de dureza de corazón, de persecución de los cristianos, hasta que llegó un día en el que llegó el tiempo de arrepentirse. Y cuando vemos el primero de estos ejemplos, el de David en el Salmo 51, lo primero que vemos es que él confiesa su pecado al Señor. Lo primero que debe hacer todo pecador es confesar su pecado al Señor. Él habló de rebelión, él habló de iniquidad o maldad, y él habló de pecado. Y cuando mencionó estas tres palabras allí en el Salmo 51, rebelión, maldad y pecado, él decía mis rebeliones, mi maldad, mi pecado. Eso se llama confesar. Cuando el pecador confiesa su pecado, deja de estar culpando a otros y él reconoce que quien hizo lo malo fue él y nadie más. Mientras la persona no se arrepiente, siempre está buscando un tercer pecador, un tercer culpable. No, pero cuando la persona se arrepiente, reconoce que hay un solo pecador aquí. ¿Quién? Él. ¿Quién? Yo. Nosotros somos los que hemos pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Eso me recuerda la oración también pidiendo perdón de Nehemías y de Daniel. En esas dos famosas oraciones de quebrantamiento, esos dos grandes hombres
lo repetían: nosotros hemos pecado, nosotros hemos pecado, nosotros fuimos que hemos dejado la ley de Dios. Es tiempo, esta crisis es para que la gente reconozca que han dejado a Dios. Es tiempo de reconocer que no podemos seguir viviendo dándole la espalda a Dios. Este mundo no resiste más seguir viviendo sin Dios, fabricando armas de destrucción masiva. ¿Dónde están esas armas ahora mismo? Gastando miles y miles de millones de dólares en entretenimiento. ¿Dónde están ahora mismo? ¿Para qué sirven esos centros de entretenimiento en este momento? Entonces, realmente necesitamos regresar a Dios. Realmente necesitas regresar a Dios. Y para eso lo primero es confesar. Vamos a confesar nuestros pecados como David. David también se lamentó por haber pecado. Y en esa lamentación de su pecado, él le decía: Señor, te ofendí. Contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y David entonces se lamenta por haber hecho aquel pecado de adulterio con Betsabé y de asesinato del esposo de Betsabé, Urías. Entonces usted y yo debemos lamentarnos por el pecado. Hay gente que se gozan en su maldad, hay gente que se alegran de su maldad, y es tiempo de volver atrás. Es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de volver a lo espiritual. Es tiempo de dejar lo material a un lado y comenzar a buscar a Dios. También David le pide al Señor que por favor lo limpie de todo pecado. Límpiame de mi maldad, le dice el salmista. Alabado sea el nombre del Señor. Purifícame con hisopo, dice el salmista. En esa expresión hisopo, el antecedente más antiguo de esa palabra lo encontramos allá en Éxodo, cuando el pueblo iba a salir de Egipto, la última plaga, iban a morir los primogénitos de todo Egipto. El Señor manda poner sangre en los dinteles de la puerta, y el instrumento para colocar esa sangre fue el hisopo. El hisopo sirvió para colocar aquella sangre. El hisopo, un árbol que no se está muy seguro cuál era, pero era un árbol, y se hacía una especie de brocha con las ramas, con las hojas de ese árbol, y entonces se colocaba la sangre en los dinteles, y cuando pasó el ángel de la muerte, no tocó a ningún israelita, a ningún primogénito israelita. Inmediatamente la sangre era vista por el ángel de la muerte. El ángel de la muerte entonces pasaba de largo. De ahí que la Pascua, famosa cena de la Pascua, significa pasar, porque el ángel de la muerte pasó de largo, perdonando la vida de todo aquel que estaba debajo de la sangre. Entonces, luego el hisopo es utilizado en los ritos de la ley también para purificación. Alabado sea el nombre del Señor. Así que tiene mucho sentido que David le dijera al Señor: purifícame con hisopo. David, un ser humano precristiano, estaba ya señalando a la sangre de Cristo. De hecho, David, aún siendo pre-Cristo, alabado sea el nombre del Señor, profetizó mucho acerca de Cristo, al punto que le llamó Señor, como le dijo Jesús a los fariseos. ¿Cómo es posible que David me llamara Señor si es antes del Mesías? ¿Cómo es posible que le llamara Señor al Mesías si es antes del Mesías? Jesús está diciendo que David, en su capacidad de profeta, lo vio a él y le llamó
Señor. Así que David, cuando dice purifícame con hisopo, está haciendo una referencia a la sangre de Cristo, la única capaz de purificar los pecados del ser humano. Luego David pide restauración por el pecado. David fue maltratado por el pecado. Fue un tiempo duro de sequedad. Él habla de rebelión. Cuando una persona se rebela contra Dios, es una persona que su corazón se pone duro delante de Dios. Entonces él pide ser restaurado. Él pide un corazón nuevo, y cuando habla de corazón nuevo, dice: crea en mí, oh Dios, un espíritu recto. Y a continuación pide ese corazón, pero fíjense la palabra crea. Cuando uno va al original de ese verbo, se encuentra que es el mismo de Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y ese verbo es bará, que es crear ex nihilo, es decir, de la nada, crear de la nada. El único que ha hecho eso es Dios. Alabado sea su nombre. Y los hebreos tenían otras palabras para hacer, para fabricar. Una de ellas es asá, y asá es fabricar, pero ya teniendo materiales, materia prima, ya teniendo otros materiales. En base a otros materiales se fabrica. Este escritorio se fabricó en base a madera, en base a pintura, ¿verdad? Entonces ya hay otros materiales que compusieron esto que hoy en día es un escritorio. Pero bará es hacer algo de la nada sin tener materia prima. Entonces, ¿qué quiso decir David cuando pidió que Dios creara un espíritu recto dentro de él, que le diera un corazón totalmente nuevo? Es que él no quería nada viejo en su vida. Él no quería reparación. Cuando David pide restauración, está pidiendo que Dios haga algo totalmente nuevo en su vida. No quiere nada de ese corazón viejo, de esa mente vieja. Y eso es precioso. Cuando la gente se arrepiente genuinamente, no quiere nada con el hombre viejo. Ese es el mensaje para ti en este día, mi hermano, mi amigo. Ese es el mensaje. Vamos a arrepentirnos como David. Vamos a pedirle a Dios que nos haga de nuevo, que cuando salgamos de esta cuarentena podamos ser hombres y mujeres nuevos, que vayamos a buscar a Dios. Si tú eres una persona que estuviste en los caminos del Señor y ya no más, ve corriendo a tu iglesia, ve corriendo hacia tu pastor. Aquí en las iglesias te estaremos esperando. Y también al final David reafirma su fe. Después de ese tremendo pecado, él reafirma que va a volver a alabar a Dios, que va a volver otra vez de nuevo a hacer todo lo que él hacía antes como adorador, como maestro de la palabra del Señor. Tremendo arrepentimiento del hermano David en el Salmo 51. Finalmente, el arrepentimiento de Pedro y de Saulo tiene mucho en común. Ambos hombres estaban en un día ordinario de sus vidas. Pedro estaba en el peor de sus días. No había pescado nada en aquel día cuando se aparece Jesús. El apóstol Pablo, que en ese momento era Saulo, estaba en un día normal de vida. ¿Cuál era su normalidad en esos días? Perseguir a los cristianos. Y ahí estaba en el camino a Damasco persiguiendo a los cristianos cuando se le aparece Jesús. A Pedro y a Saulo en un día normal de vida se le aparece Jesús, y de alguna manera Jesús se les revela. A Pedro se le reveló haciendo una pesca milagrosa. A Saulo se les reveló apareciéndosele en una luz más brillante que la del sol. Y cuando esos hombres experimentaron que estaban en la presencia de alguien más poderoso que ellos,
se quebrantaron y de la boca de ambos salió esta palabra, curios, Señor, una palabra que solo se le aplicaba al César en ese mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Ambos reconocieron que Jesús es el Señor. Un verdadero arrepentimiento va a incluir un sometimiento a Cristo como el Señor de nuestras vidas. ¿Quién es el Señor de tu vida hasta ahora? ¿Y a dónde te ha llevado ese Señor? A una encrucijada, a un divorcio, a las puertas de un divorcio, a perder a tus hijos, a perder a tu familia. ¿A dónde te ha llevado el pecado? ¿A dónde te ha llevado la vida de carnalidad? Te ha llevado a pura destrucción, a pura pérdida, a una vida de intranquilidad. Alabado sea el nombre del Señor. ¿A dónde te ha llevado el querer buscar tanto el dólar, el peso, el dinero? ¿A dónde te ha llevado esa vida de materialismo? A intranquilidad, a depresión, a falta de sueño, a problemas estomacales. Alabado sea el nombre del Señor. Tantas cosas que vienen con el estrés. Pero el Señor, la palabra nos dice que el diablo vino a matar, a hurtar y a destruir, pero Cristo ha venido a dar vida y vida en abundancia. Así que estos hombres reconocieron que de ahora en adelante nada más iba a dirigir sus vidas, sino Cristo como Señor, como amo, como dueño de sus vidas. Estos hombres se sienten pecador y aceptan a Cristo y lo dejan todo. La Biblia dice de Pedro, y dejándolo todo, siguió a Jesús, sus redes, su barca, los cientos de peces que había pescado en ese momento, todo lo dejó por seguir a Jesús. El apóstol Pablo se le olvidó en lo que andaba. Ya no más persecución. 3 días estuvo sin comer, sin beber, en un éxtasis estuvo el apóstol, en ese momento Saulo, hasta que el Señor envió a uno de sus varones a orar por él y se le cayeron unas escamas de los ojos y se levantó, comió, y desde que salió de esa casa donde estuvo esos 3 días, comenzó a predicar que Jesús es el Señor. Aquel que perseguía a la iglesia ahora se convirtió en un perseguido, porque ahora él era uno de los que pregonaba la nueva secta, como ellos decían. El hermano Saulo, ahora de querer destruir el evangelio, ahora se convierte en uno que pregonaba el evangelio. Así que estos 3 ejemplos de David, de Pedro y de Saulo, en ellos aprendemos cómo debemos nosotros buscar a Dios. La puerta para buscar a Dios es el arrepentimiento. Es tiempo, estos son tiempos de buscar a Dios. Vamos a orar en este momento para cerrar este tiempo, y me gustaría que aceptes a Cristo como tu Señor y Salvador. Voy a orar por ti, por tu vida. Voy a orar para que Dios te dé paciencia, tranquilidad para seguir viviendo esta cuarentena, y que el Señor nos saque a todos con bien de esta crisis, de esta pandemia. Oremos. Padre, gracias por esta bendición de estar con esta hermosa audiencia. Gracias por cada hermano, cada hermana que está siempre pendiente a este programa, pero muy especialmente en este momento oramos por esos amigos, por esos descarriados, por esos que alguna vez estuvieron y ya no más en tus caminos, que tú trates con ellos. Los que van a recibirte a través de esta palabra, Señor, porque tu palabra no vuelve vacía y es tu palabra la que ha salido en este momento. Alguna vida se va a entregar a ti. Oro por esa persona, que tú escribas su nombre en el libro de la vida, que tú borres sus rebeliones, pecados,
Su maldad, Señor, sea borrada, Padre. Rompe toda cadena en la vida de esta persona. Hazle una nueva criatura, Señor. Y que algún día, cuando suene la trompeta, todos juntos podamos recibirte a ti en los aires. Muchísimas gracias, Padre, por cada vida que se va a entregar a ti en medio de esta cuarentena, en medio de esta crisis. Muchos van a volver a ti. Ayúdalos, ábreles puertas, Señor, para que así sea. En el nombre de Cristo Jesús, gracias. Amén y amén. El Señor les bendiga, mis amados, y esto ha sido una grabación especial para el programa Conectados con Dios. Ha sido su hermano y amigo desde Rosemead, California, Alexis Taveras, pastor de la Iglesia de Dios de la Profecía en dicha ciudad. Bendiciones, mis amados.